está bien, listo. Bueno, entonces como les estaba contando, había preparado cierto material que nos permitirá abordar este proceso de codificación, perdón, desde diversos puntos de vista, digamos. Entonces, pues les voy a mostrar, o paso a mostrarles cuáles son los documentos que he preparado. El primero sería esto que tenemos en pantalla, que es la transcripción a una entrevista. Bueno, como ven, es una entrevista relativamente extensa, que hace parte de una investigación que intenta ver la relación que puede haber entre ciertos factores asociados a lo extraescolar con la admisión a la Universidad Nacional, digamos. Tengo también acá, desde la parte superior izquierda, yo puedo controlar los diferentes insumos de mi trabajo, en este caso, los documentos primarios, y con solo dar clic sobre él, con solo dar doble clic, pues el programa me abre ese nuevo documento. En este caso es una pequeña imagen, pues que también trata de alguna manera de generar una reflexión a propósito del ingreso, en este caso, a la educación superior. ¿Sí? Cuento también con un audio, si nos queda tiempo pues lo abordaremos, y también un pequeño video a Pierre Bourdieu a propósito de la reproducción en términos educativos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo agregamos nosotros, digamos esto a modo de recorderis, cómo agregamos nosotros documentos a nuestra unidad de hermenéutica? Pues una de las formas más sencillas sería a través del administrador de documentos primarios, por acá en la parte superior izquierda. Aquí me aparecen todos los documentos que tengo en este momento, y para agregarlos, pues simplemente voy a documentos, nuevo, y agregar documentos. Una vez doy clic en él, pues puedo elegir múltiples tipos de archivo, todos estos los puedo trabajar desde Atlas TI, como vemos, son pues bastantes, documentos gráficos, de audio, de video, texto enriquecido, PDF, texto, etcétera, etcétera. En este caso, pues solo voy a traer un PDF, pequeño artículo, sobre el soporte informático en la investigación cualitativa. Si doy doble clic en él, pues vemos cómo se abre. Y ahí ya podré, pues, entrar a hacer una lectura más rigurosa y más juiciosa, llevando a cabo, pues, el proceso de codificación. ¿Listo? Creo que con eso respondo a alguna de las preguntas que me hacían previamente. Bueno, entonces, antes de empezar con el proceso de codificación, uno debe tener en cuenta pues que no existe una única manera de codificar. Creería yo pues que eso depende de muchos factores, empezando por el tipo de investigación. No es lo mismo hacer una investigación cualitativa pura en donde todo sea inductivo, emergente, etcétera, a otra en donde yo desde la teoría traiga algunas categorías y algunos conceptos que me permitan de alguna manera sintetizar o recoger aquello que he logrado extraer desde la recolección de datos en campo. ¿Sí? Es decir, tener unos conceptos y tratar de ver en qué medida eso que he recolectado en campo, en las entrevistas, en los grupos focales, en la bitácora, etcétera, se relaciona con esos conceptos. ¿Sí? Y otra estrategia también, pues que suele ser bastante común, es utilizar categorías previamente construidas, pero también permitir que emerjan nuevas categorías. ¿Sí? Esto se relaciona mucho más con investigaciones de tipo mixto, digamos. Bueno, entonces, para esto de la codificación, sin importar cualquiera de esas variantes pues uno utilice, obviamente estoy siendo bastante reduccionista, digamos, pero pues una de las formas, de las posibles formas de, pues si lo vamos a hacer inductivamente, una de las formas de, digamos, organizar esos códigos o esas posibles categorías que posteriormente utilizaremos en el análisis es a partir de una sencilla nube de palabras. Tal vez muchos de ustedes ya conozcan esa herramienta, pero pues lo toco nuevamente a modo de recorderis. Si yo ingreso al administrador de documentos primarios y doy clic derecho sobre el documento que a mí me interese, puedo ver cómo hay una opción que dice nubes de palabras. Si doy clic en ella, Atlas TI construirá pues precisamente eso,
una nube de palabras en donde tendré la posibilidad, voy a ampliar esto un poco, creo que esto estorba aquí un poquito, donde tendré la posibilidad de ver las diferentes palabras que aparecen en mi documento, teniendo en cuenta la frecuencia con la cual aparecen. Y dependiendo de esa frecuencia, pues les asignará un tamaño. Si yo modifico esto, el límite, el programa me dejará las palabras más frecuentes. En este caso, pues vemos cómo aparece el colegio, mamá, papá, hermana. Bueno, entonces vemos ahí cómo hay algo que tiene que ver con el entorno familiar. También aparece, bueno, ya habíamos dicho colegio y universidad, matemáticas, examen, estudiante, estudiar. Vemos cómo aparece el entorno académico por otro lado, ¿sí? Esto lo veremos de forma mucho más minuciosa una vez entremos a codificar el material. Sin embargo, insisto, esto nos puede servir para hacernos una idea de qué es lo que podemos encontrar al interior del mismo. También, pues para generar unas, digamos, categorías preliminares de análisis. En este caso, por ejemplo, podría ser como ambiente familiar, por otro lado sería como ambiente académico, ¿sí? Bueno, eso mismo yo podría hacerlo para documentos PDF, sería el mismo procedimiento. Vamos a hacerlo en este artículo. Clic derecho, nubes de palabras, y el programa genera exactamente lo mismo. Vamos a ver. Bueno, dependiendo del tamaño del documento, asimismo, él se demora un poquito más o un poquito menos. Aquí ya apareció. Y vemos como en este caso, el artículo pues trata sobre todo de la investigación, el papel del investigador, el análisis de datos, la codificación, la teoría, las categorías, los códigos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto me permite entonces hacerme una idea de aquello que voy a encontrar al interior del material, pero también de alguna manera darme elementos para construir unas categorías previas de análisis. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud, esto es a modo muy introductorio, digamos. Recuerden que no esperemos hasta el final para las inquietudes, sino que en la medida en que vayan ustedes teniendo preguntas, pues me las van haciendo vía chat o vía preguntas y respuestas, ¿ok? Bueno, entonces me gustaría que me confirmaran si pues vamos bien, si quieren que retome algo o si continuamos. Ok, listo. Bueno, me dicen que vamos bien. Con respecto al micrófono, por acá me dicen, Manuel, tal vez si no puedes hablar, podrías utilizar el chat. También, digamos, es otra alternativa en caso de que no puedas hablar por este medio. Entonces no te preocupes, si quieres puedes utilizar el chat, digamos. ¿Listo? Bueno, entonces por acá veo que ya empiezo a recibir varias preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, hola, ¿puedes volver a mostrar dónde encuentro la función para ver los documentos primarios? Claro que sí. Atlas T a grandes rasgos maneja como 4 entidades principales y esas entidades pues corresponden a, digamos, ciertos insumos del análisis. El primero pues sería aquello más tangible, más material, que serían los documentos primarios. ¿Sí? Están por acá en la parte superior izquierda donde dice DPS. Si yo doy clic ahí, pues abrirá el administrador de documentos primarios, que es lo que tenemos, y desde aquí pues uno podrá hacerse una idea entonces de cuáles son los insumos de su investigación. ¿Listo? Por otro lado, tendremos la cita, ya lo veremos, son segmentos de información a grandes rasgos. Los códigos, pues eso es lo que abordaremos en esta sesión. Y los memos, pues que serían, digamos, anotaciones bastante rigurosas con respecto a unos ámbitos, digamos, específicos dentro del análisis. Ya lo veremos también. Bueno, pero esa sería, digamos, la forma de acceder. Por acá me dicen que cómo puedo transferir el audio de una entrevista. Bueno, si te entiendo bien, sería simplemente como agregar el audio de la entrevista de la misma forma. Vamos a administrador de documentos primarios, documentos nuevo, agregar documentos, y luego tú buscas el archivo en donde tienes ese audio de la entrevista. Si te refieres a la transcripción, pues bueno, hay algunas herramientas que te permiten
facilitar esa labor de la transcripción de audio. Em, no obstante, pues a veces hay ciertos inconvenientes. Entonces, em, pues bueno, debes tener presente eso, que puedes o bien trabajar con el audio o bien trabajar con el texto producto de la transcripción de la entrevista. ¿Qué se sugiere? Pues siempre se sugiere trabajar con el texto. ¿Por qué? Pues porque permite ir y volver más rápidamente, buscar palabras específicas, etcétera, etcétera, cosas que son mucho más difíciles de hacer si trabajamos con un audio. ¿Listo? Bueno, por acá me dicen con respecto a lo del audio, que si es necesario algún formato. Bueno, Atlas T, desde el administrador de documentos primarios, vamos a ver, soporta múltiples tipos de formatos. En este caso, si preguntas por formatos de audio, bueno, aquí están. RMI, AU, AIF, WMA, M4A, MP2, bueno, etcétera, etcétera. Por acá están tal vez los más conocidos, WV y MP3. MP4 en realidad es un archivo de video, debe estar por acá, mirad, acá MP4, ¿listo? Pero también lo podrías trabajar directamente desde Atlas T, ¿listo? Bueno, por acá hay más preguntas. Me preguntan por acá que cómo encuentro el administrador de documentos primarios en la versión para Mac. Bueno, debes buscar por ahí arribita donde dice documentos tal vez, y dentro de documentos tal vez aparezca administrador de documentos primarios. No obstante, yo creería que si estás trabajando desde Mac, pues podrías, digamos, buscar soporte por parte de los videos que hemos desarrollado también para Mac. ¿Sí? Sin embargo, el procedimiento es bastante similar. ¿Listo? Entonces no te preocupes. Bueno, por acá hay más preguntas. Bueno, preguntan que si Atlas T es solo para investigación cualitativa. Bueno, yo diría que uno no puede hacer, por ejemplo, análisis multivariados de Atlas T o análisis de correlaciones, etcétera. No obstante, hay algunas cosas, y dependiendo del tipo de investigación, que uno podría cuantificar. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, determinados códigos en ciertos documentos, y esos documentos corresponden a estrategias de recolección de ciertas personas, digamos, un muestreo por expertos, digamos. Entonces, determinadas personas dentro de la población que yo entrevisté, por ejemplo, me habló más de unos temas que otros, ¿sí? Eso sería un poco más cuantí, pero aún así, digamos, la idea es siempre tratar de conservar lo cualitativo en este tipo de herramientas y de análisis. ¿Listo? Por acá también me preguntan que si para la nube uno ingresa las palabras que le interesa ver en el texto. No, el programa lo que hace es contar todas las palabras que hay en el texto y luego asignarle un tamaño dependiendo de la frecuencia con la cual aparece. ¿Listo? Entonces, entre más palabras tenga, pues más palabras aparecerán dentro de la nube, y entre más veces aparezca esa palabra, pues más grande será. ¿Listo? Bueno, creo que hasta ahí llegan las inquietudes por ahora. Por acá me dicen que tienen una versión en inglés de Atlas T. ¿Cómo lo puedes poner en castellano? Bueno, entonces, si mal no recuerdo, bueno, hay varias formas de hacerlo. Recién tú instalas el software y lo licencias, él te da la opción, la posibilidad de cambiar entre español o inglés, por ejemplo. Y bueno, por acá no veo la opción. Bueno, pero digamos que dentro de las diversas herramientas, de pronto por acá, administrador de usuario, preferencias, por acá. Bueno, por acá creo que también podrías de alguna manera cambiar el idioma. En herramientas, preferencias, establecer idioma de interfaz de usuario, y ahí ya puedes ubicarla. ¿Listo? Bueno, por acá hay más inquietudes. Para buscar códigos frecuentes en un documento hay que dar alguna condición de búsqueda. Bueno, entonces yo creo que ahí ya empezamos a ver em, como cierta relación que podría haber entre las palabras y los códigos, ¿sí? Que es un poco lo que pues trataremos de desarrollar el día de hoy. ¿Sí? Atlas T, por supuesto, te puede hacer ese conteo de palabras que vimos previamente, pero él, digamos, no podría crear los códigos. Eres tú como investigador quien define
pues cuáles serían esos códigos que te permiten de alguna manera sintetizar, reducir, relacionar la información que vas encontrando. Ya lo veremos, ¿listo? Bueno, creo que... ¿Cuál es la versión reciente de Atlas T? Creo que la última es la 7.5.6 y sé que en poco tiempo, yo creo que en máximo en un par de meses saldrá la versión número 8. ¿Sí? Entonces, pues para que tengamos eso presente. Bueno, por acá hay más inquietudes. No, creo que eso es todo. Listo. Entonces, pues bueno, vamos a, ahora sí, abordar la codificación, ¿les parece? Entonces, si me devuelvo a la entrevista, pues lo primero que uno hace generalmente cuando se acerca a un texto de una forma consciente y rigurosa es leerlo detenidamente y subrayarlo, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, está en la universidad o cuando uno está leyendo un libro, si hay un fragmento que le interese, que le parezca relevante, pues tú simplemente lo subrayas, ¿cierto? A veces, si uno es muy juicioso, no solo lo subraya, sino que hace un comentario al lado de eso que subrayaste. El proceso de codificación es algo medianamente similar, ¿sí? Donde tú seleccionas un fragmento y utilizas unas palabras que intentan de alguna manera eh, describir o sintetizar eso que estás encontrando ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, si tuviéramos que definir qué es la codificación, diríamos a grandes rasgos, por supuesto, y desde un punto de vista particular, porque no todo el mundo lo entiende de la misma forma, insisto, diríamos que es el proceso mediante el cual yo segmento la información, me quedo con aquella que para mí, teniendo en cuenta mis objetivos de investigación, es más relevante, y le asigno unas etiquetas, unos descriptores o unas categorías, eso ya depende del tipo de análisis, que me permiten o bien sintetizar, o bien relacionar, o bien resumir eso que he subrayado previamente. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de ejemplificarlo en este caso. Esa entrevista pues la realicé yo, ¿sí? A Guillermo Ortiz, un estudiante del Colegio Fontanar, o un ex estudiante de ese colegio que luego ingresó a la Universidad Nacional. Pues bueno, primero le pregunto, cuéntanos un poco sobre ti, cuántos años tienes, dónde vives, con quién vives y ese tipo de cosas. Entonces él pues se presenta, dice, me llamo Guillermo Ortiz, tengo 18 años, vivo con mi padre en este momento aquí cerca de la Universidad Nacional por la 29 con 40 y soy apasionado, como te venía contando, del deporte, de las artes y la matemática. ¿Sí? Entonces de acá uno qué podría decir, pues que en este fragmento tan, digamos, sencillo o elemental, pues él nos está resumiendo varias cosas relacionadas con su percepción de sí, ¿sí? Con la forma como él, digamos, se concibe en este momento de su vida, con quién vive, cuántos años tiene y qué le gusta hacer, muy a grandes rasgos, ¿listo? Entonces fijémonos que yo podría subrayar esto tal y como lo hago en Word, ahí está subrayado, y para codificar, pues bueno, puedo recurrir a diversas estrategias, como ya lo había mencionado. Entonces, en este caso, lo voy a hacer de una forma pues muy inductiva. Simplemente a partir de lo que él me está contando, yo voy a tratar de crear unas categorías que me permitan sintetizar eso que me está diciendo y que a mí me parezca importante. Si doy clic derecho, y luego me aparece por acá la opción codificar, y dentro de codificar hay varias. En este caso tengo habilitadas solo dos. ¿Sí? La primera, pues es a lo que uno suele denominar como codificación abierta, es decir, aquella en la cual tú registras unas nuevas categorías a partir de aquello que vas encontrando, algo muy inductivo. ¿Sí? La codificación en vivo es más bien utilizada cuando uno quiere de alguna manera recoger la idea en lo que lo que el participante de la investigación me está diciendo. O en otras palabras, lo que el participante me dice es para mí tan importante o tan valioso la forma como él lo dijo, que yo eso lo asigno como un código. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues utilizaría la primera opción, la codificación abierta. Si voy, si doy clic en eso, me aparece esta nueva ventana y ahí me aparecen también, o me aparece la posibilidad de escribir esos nuevos códigos. Entonces, aquí uno que podría decir, pues primero, esta es la presentación
del entrevistado. Y fijémonos que ese código pues es algo bastante descriptivo, ¿sí? Ahí se está presentando. Pero además uno podría decir eh, que, por ejemplo, hay un gusto por los deportes, hay un gusto también por las artes y hay un gusto por las matemáticas. ¿Listo? Por las matemáticas. Entonces, de aquí yo ya tendría algunos insumos que precisamente han salido, han emergido de esto. Si uno quiere, pues podría decir que hay una relación con el padre en términos de vivienda. Fíjense que esta es bastante descriptiva en términos de vivienda. Pero pues eso ya depende mucho de pues los intereses de la investigación. Esto es muy a modo de ejemplo. Ahorita abordaremos una codificación tal vez un poco más rigurosa. Bueno, ante eso, ante el hecho de que esta persona diga que es un apasionado del deporte, de las artes y la matemática, pues a mí eso me parece que es algo interesante y poco convencional. Me dice que cuando él empezó a analizar esos gustos, se dio cuenta que parecía el estereotipo americano de las películas, el muchacho al que le gustan los deportes. Pues bueno, fijémonos entonces que ahí habría una conciencia reflexiva por parte de él, cuando él dice, yo empecé a analizar esos gustos, ¿sí? Conciencia reflexiva. Y también, pues no podría decir que está haciendo referencia a ese estereotipo americano. Estereotipo americano. Conciencia reflexiva, estereotipo americano. Listo. Si se fijan en el panel derecho, van apareciendo poco a poco esos códigos que yo he creado eh, mientras pues voy leyendo esa información. ¿Sí? Vamos a hacer un párrafo más, a ver cómo nos va. Dice, bueno, él se encontraba entonces en ese dilema. Le gustaban tanto los deportes como las artes como la matemática. ¿Sí? Eso pues quiere decir que de alguna manera estaba en un dilema y pues, ante ese dilema yo digo determinadas, pues digamos, pongo énfasis en eso, en que se estaba en ese dilema y eso le permite a él profundizar un poco en eso. ¿Sí? Entonces él dice, me pareció chistoso y al mismo tiempo me di cuenta que si me parecía tan boba la solución que ellos le dieron al problema de las películas, tenía yo que encontrar una mejor solución. Pues chistosamente me encontré con que la solución era exactamente la misma, no dejar ninguna, que todos esos gustos podían ir juntos, sino que yo tenía que encontrar esa unión. Bueno, entonces ante eso uno también puede continuar codificando. Fijémonos que ahora sí me aparecen habilitadas nuevas opciones. Me aparece seleccionar código de la lista. Si doy clic en ella, pues vemos cómo me aparecen los códigos que he utilizado previamente y podría seleccionarlos. En este caso, pues por ejemplo, vuelve y habla acerca de que él está siendo consciente de lo que sucede con respecto a lo que piensa hacer, ¿sí? Si le gusta el arte, si le gustan los deportes o si le gustan las matemáticas, pues yo podría nuevamente utilizar esto de la conciencia reflexiva, ¿sí? Y simplemente le doy OK y fijémonos cómo aparece ahora por acá. También uno podría hacer a partir de la codificación abierta, eh, pues utilizar algo de lo que nos está diciendo en un modo un poco más interpretativo. Podríamos hilar un poco más fino y decir que pues ahí hay cierto interés por resolver los problemas de forma individual. ¿Listo? Interés por resolver, bueno, voy por acá, los problemas de forma individual. Entonces, en este fragmento, esta persona nos está hablando de que hay interés por resolver los problemas de forma individual, pero además que posee cierta conciencia reflexiva que le permite, pues, tomar decisiones. Eso de tomar decisiones también podría ser relevante. Entonces, decisiones como algo natural, digamos. ¿Listo? Y ya tendríamos ahí ese fragmento que nos permite sintetizar esto. ¿Listo? Bueno. Y digamos que este proceso sería lo que nosotros realizaríamos con el resto de nuestro material, que es algo
que requiere tiempo, que requiere cierta disciplina, cierto juicio, siempre estando como muy concentrados en nuestros objetivos de investigación, porque si no, en vez de reducir los datos, que es el propósito de la codificación, pues se nos va a ampliar hasta el punto en el cual pues terminamos abordando cosas que no son nuestro interés, ¿sí? Que de hecho suele ser algo bastante frecuente. Eso no quiere decir que uno solo tenga que limitarse a esos objetivos, pues porque si no estaría precisamente sesgando de alguna manera la investigación cualitativa, sino que pues sí debe haber como cierta guía, cierto foco en el cual me debo concentrar para obtener aquello que pretendo, ¿sí? Bueno, voy a hacer el ejercicio ahora de codificación con una imagen, para que lo tengamos presente también. Como les había mostrado previamente, esta imagen, pues a mí me parece que es bastante simpática en la medida en que recoge de alguna manera la problemática del acceso a la educación en términos generales. Tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan, son unos animales, y esos animales pues están ahí como para presentar un examen, y pues voy a contextualizarlos un poco leyendo lo que dice. Esta persona, que es tal vez el jurado, quien evalúa las capacidades de los animales, dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban el árbol. ¿Sí? Entonces, pues de acá uno podría también extraer algunos fragmentos. ¿Sí? Como que, pues como por ejemplo, una falsa visión de meritocracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien gana el que suba al árbol y la prueba es la misma para todos, pues no todos cuentan con las mismas capacidades para subir el árbol. ¿Sí? También nos habla, de alguna manera, de la influencia de los exámenes. Y bueno, podríamos dejarlo hasta ahí. Podríamos seleccionar, fíjense que lo que hago es básicamente crear un cuadrado como en Paint, donde selecciono la parte superior izquierda y la parte inferior derecha, y una vez tengo el recuadro, pues simplemente doy clic derecho sobre él, luego voy a codificar e ingresar nombre de código. Aquí pues yo podría hablar de las diferencias inherentes, perdónenme, diferencias inherentes a cada sujeto, y también podría decir que hay unas condiciones iniciales desiguales. ¿Sí? Fijémonos cómo también aparecen en el panel derecho unas barritas que me indican el tamaño de la cita y los códigos que hacen parte de esa cita. ¿Sí? De alguna manera como yo intento reducir eso. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta aquí haya preguntas. Me gustaría, por favor, que me lo hicieran saber. Pues vía chat o vía preguntas y respuestas. Bueno, por acá creo que hay una. Dice cómo se hace cuando se tienen unas categorías previamente definidas. Listo, entonces, si te refieres a cómo importarlas a Atlas T, hay varias maneras. Una de ellas, dentro del administrador de códigos, es yendo a códigos, luego a importar, y al final dice importar lista de códigos. Entonces tú puede que en un archivo de texto tengas tus diferentes categorías, ya las has escrito, y a través de esa opción el programa las trae automáticamente. ¿Sí? Esa es una opción. O la otra, pues es que tú simplemente vayas a código y pues crees nuevos códigos desde acá, sin necesidad de hacer referencia a un fragmento de texto. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a ver, por acá veo más preguntas. Dice, ¿la anterior codificación que hizo del documento no se borra al pasar a este nuevo documento? Claro que no. Si te fijas, en este momento yo tengo unos códigos, ¿sí? En esta imagen. Y si me devuelvo, fijémonos cómo aún los conserva en la entrevista que había codificado previamente. ¿Listo? Entonces, sí aparece. Por acá hay más. ¿Podemos formar algún árbol con los códigos creados? Claro que sí. Dentro de, bueno, hay varias opciones, ¿sí? Uno podría imprimir la jerarquía de códigos, el listado de códigos, etcétera, etcétera. Es decir, si uno hace un buen proceso de codificación, tiene muchas opciones
para sacarle provecho a digamos, a ese proceso tan riguroso. ¿Sí? Sí se puede. Bueno, por acá me dicen, estoy siguiendo la explicación de mi programa, pero no veo el código que usted dice o cómo más puede aparecer. Bueno, entonces, los códigos no están dados por el programa, sino los códigos emergen a partir de lo que el investigador va interpretando de la información que ha recolectado previamente. Entonces, soy yo como investigador quien, pues, selecciono esos códigos o los creo. Recordemos que para vincular un código con un segmento de información, pues simplemente selecciono el fragmento que me interesa. ¿Sí? Luego puedo dar clic derecho sobre ese fragmento y luego voy a codificar y tendré las diferentes opciones. ¿Listo? Bueno, por acá me dicen, ¿los códigos de los diferentes archivos pueden relacionarse? Claro que sí, de diferentes maneras. Por ejemplo, supongamos que en la imagen también me estuvieran hablando de una conciencia reflexiva. ¿Sí? O de un interés por resolver los problemas de manera individual. El hecho de utilizar ese código en dos o más archivos, pues quiere decir que de alguna manera parte del contenido de esos documentos pues tiene relación, ¿sí? No obstante, uno también puede relacionar las categorías entre sí. Ya lo veremos. ¿Listo? Bueno, por acá me dicen que si se pueden generar subcódigos o el sistema los va organizando. Bueno, sí existen ciertas jerarquías dentro de Atlas T para los códigos. Existen los códigos, existen los supercódigos, que serían aquellos, sí, serían aquellos segmentos que surgen de la relación entre dos o más códigos. ¿Sí? Y por encima de ellos están las familias y por encima las superfamilias. Ya vamos para allá. ¿Listo? ¿Cómo obtengo las salidas de las imágenes? Bueno, ¿cómo obtienes la salida de las imágenes? Bueno, a ir a la imagen, digamos, y voy a pedir un reporte de alguno de estos códigos, por ejemplo, el de la falsa visión de meritocracia. Si yo voy a códigos, luego a falsa visión de meritocracia, y por acá le doy imprimir, y citas del código seleccionado, fijémonos en que el reporte contiene el segmento que a mí me interesó y que hace parte de ese código pues, que yo previamente utilicé, la falsa visión de meritocracia. Ahí está el pedacito de imagen pues que fue utilizado. ¿Listo? Entonces, así es como uno puede obtener las salidas de las imágenes. Por acá me dicen que si solo saldrían las redes semánticas. No, uno puede generar redes semánticas para visualizar las relaciones entre categorías, pero también puede generar los reportes. ¿Listo? Bueno, por acá me dice Fabio que entra por codificar, pero el menú de él aparece diferente. Por codificar. Ah, bueno, tienes que fijarte. Pues por un lado podría ser la versión, pero por otra, que estén habilitadas las opciones, ¿sí? Para que uno pueda codificar, generalmente pues tiene que haber seleccionado previamente un segmento de información que le interese. ¿Listo? Entonces, sigue más o menos digamos, esa rutina, esa ruta. Bueno, me preguntan por acá que si podría repetir el procedimiento del reporte, por favor. Bueno, sí, una de las formas más rápidas de hacerlo, digamos, esos son los reportes sencillos, sería dando o buscando el administrador de códigos, dando clic sobre el código que a mí me interesa, clic derecho, y luego en imprimir, y ahí está, citas del código seleccionado. Luego él me pregunta que de dónde quiero ver ese reporte. En este caso lo voy a dejar en el editor, pero podría imprimirlo directamente, podría guardarlo en un archivo, o podría guardarlo en un archivo y que automáticamente lo guarde, lo abra también. ¿Sí? Esa sería como la forma. Bueno, por acá hay más inquietudes. Bueno, vamos a ver. Dice, para codificar con la herramienta nube de palabras se debe usar todo el documento, se puede seleccionar el fragmento de interés. Bueno, la nube de palabras nos da pistas del contenido del material siempre y cuando sea texto, y esas pistas a veces suelen estar relacionadas con las categorías de análisis que a uno le interesan. Obviamente debe haber cierta coherencia entre el contenido de un documento y el diseño del instrumento cuando uno fue a campo y recolectó la información, ¿cierto? De alguna manera,
esas pistas que te dan te permite segmentar ese documento asignándole esos códigos a esos segmentos, pues para poder posteriormente relacionar las categorías, ver, por ejemplo, cuestiones jerárquicas entre ellas, obviamente definirlas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, por acá veo que hay otras preguntas. ¿Cómo importo mis documentos primarios? Ah, bueno, sí, listo, no te preocupes, llegaste tarde. Es relativamente fácil. Vamos acá a documentos primarios. Luego voy por acá a documentos, nuevo y agregar documentos. Y ahí te aparece en la ventana donde tú buscarás en qué lugar de tu computador tienes los archivos. Si das doble clic y luego abrir, pues él ya agrega eso automáticamente a Atlas. ¿Listo? Bueno, por acá me piden que si puedo explicar la diferencia entre código y categoría. Bueno, siendo muy reduccionista, y eso tengámoslo presente, y desde un tipo o desde una postura, porque ante esto hay múltiples posturas y puedes encontrar tanto diferencias como similitudes en varias ocasiones. Desde mi punto de vista, la diferencia es que el código, de alguna manera, permite, digamos, sintetizar de forma muy inmediata la información. La categoría o bien puede ser parte de esa síntesis o puede ser lo que emerge a partir de la relación de varios códigos. ¿Sí? Hay veces en las cuales uno utiliza como código el mismo nombre de la categoría, a veces en las que no. ¿Listo? Tengamos eso pues también presente. Insisto, eso es desde mi punto de vista. Hay múltiples formas de hacer esto. No existe una única. ¿Sí? Y pues yo diría que más bien eso depende como de la experiencia, de lo que a uno le resulte, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Yo por acá tengo esa misma unidad de hermenéutica, pero más codificada, con un mayor nivel de fundamentación. Fundamentación, pues es básicamente la frecuencia con la cual un código es utilizado. Entonces fijémonos cómo hay un gran segmento, que es todo esto, al cual denominé los aspectos relacionados con la presentación del entrevistado. Y dentro de estos aspectos, pues la primera respuesta tiene que ver con el gusto por el deporte, las artes, las matemáticas, pero también fíjense que utilicé una categoría que de alguna manera permite sintetizar eso que él coloca ahí como relevante, y es el hecho de que esos gustos son aparentemente antagónicos. Fíjense que lo coloqué tal cual, pasión por gustos aparentemente antagónicos. Más adelante, pues coloqué actitud autorreflexiva frente a los gustos y nuevamente lo del estereotipo americano. Por acá, pues dice, de alguna manera esto que nos contaba tiene que ver con que en él existe un grado alto de autonomía y con una capacidad de hacerle frente a los problemas de forma individual. ¿Sí? Más adelante en la entrevista, pues bueno, él dice, hace poco cuando empecé todo el proceso de elegir universidad, de enviar el proceso universitario que yo quería tener, me encontré con que quería estudiar en la Universidad Nacional y que en caso de que no se lograra, igual me iba a ir hacia una universidad que estuviera más cerca de donde vivía mi papá, que era en la 100 con Suba, y entonces hablé con mi papá para ese tema. Entonces fijémonos que ahí nos está hablando por un lado de la elección de la universidad, fijémonos en los códigos acá en la parte derecha, también en que había unas ganas por entrar a la Universidad Nacional, pero también que había un interés en ingresar a una universidad cercana al lugar de residencia. ¿Listo? Más adelante, bueno, sigamos leyendo. Dice, mi papá se mudó de donde vivía ahorita a principios de año porque tanto él como a mí nos queda mucho más cerca de vivir aquí al lado porque él trabaja por la zona y yo iba a estudiar acá. Entonces decidimos mudarnos acá cerca, lo cual ha sido muy conveniente. Digamos que el entorno de la Universidad Nacional es, pues no es muy lujoso, pero tampoco es, pues digamos, muy proletario, por utilizar un concepto, digamos. De alguna manera es estrato 4, estrato 5, ¿sí? Eso quiere decir que si vive alrededor, pues existe cierta solvencia económica por parte de su padre y de su familia en general. Pero fíjense cómo utilicé también un código que había utilizado previamente en la cita anterior. Este es la universidad cercana al lugar de residencia. ¿Listo? Luego de la entrevista nos habla acerca de los aspectos asociados
con las relaciones familiares del entrevistado, que es todo esto. Fijémonos cómo está subrayado todo esto, ¿sí? Y en esa medida, pues todo lo que él nos dijo en esa sección, pues hace parte de esos aspectos. Pues así estaba también concebido el instrumento de recolección, la entrevista semiestructurada, digamos. Fijémonos en la primera cita. Él dice que la mamá estudió diseño de modas y se empleó en eso durante varios años. Estuvo con Alfredo Barraza, no sé si lo conoces. Bueno, entonces ahí que nos está diciendo, nos está hablando de las características de los miembros de la familia, de que la madre estudió diseño de modas. Eso hace referencia también a la profesión de la madre, es una profesión liberal. Y de alguna manera, para relacionarlo con las investigaciones de Pierre Bourdieu, pues hice cierta como parodia, aquello de la alta cultura y la alta costura. ¿Sí? Más adelante él nos dice que trabajó un muy buen tiempo con Alfredo Barraza y finalmente decidió trabajar por su parte. Le fue muy bien en el tema, pero como le tocaban lapsos muy duros, o sea, épocas en las que no había, 15 días en las que no había trabajo y de repente una semana llegaban 3 trabajos porque todos querían los trabajos para las mismas fechas. Se acercaba el carnaval de Barranquilla y todo el mundo quería los trabajos en una semana para el carnaval. Bueno, en ese segmento, por ejemplo, vuelve y nos habla acerca de eso de la alta cultura y la alta costura, de las características de los miembros de la familia. Fijémonos también pues que hay cierto contacto cercano con personajes reconocidos en su medio, en este caso Alfredo Barraza, un diseñador famoso. También nos habla de que existe cierta inestabilidad laboral, a pesar de la independencia que hay, y vuelve y nos habla de la profesión de la madre. ¿Sí? Y más adelante, en la siguiente cita, pues fijémonos, vamos a ver, vuelve y nos habla de independencia laboral, de la inestabilidad laboral y de la solvencia económica. Fijémonos qué dice. Entonces ella decidió dejar ese proyecto porque no le gustaba y trató de montar una boutique, o sea, una tienda de diseño de ropa, lo que realmente no le fue muy bien. Entonces hoy en día trabaja para el Parque Vima, no el multiparque, sino el centro comercial. Ella administra el parque y tiene acciones dentro del parque. Bueno, entonces fijémonos cómo nuevamente aparece lo de la independencia laboral, la inestabilidad laboral, porque ha estado en una cosa y en otra, digamos, pero también que existe cierta solvencia económica, tiene acciones dentro del parque. ¿Listo? Bueno, por acá veo algunas inquietudes. ¿Cómo se relaciona la codificación entre diferentes documentos? Si el interés es precisamente comparar sus contenidos. Bueno, ya que tú lo mencionas, uno podría literalmente comparar contenidos desde Atlas T. ¿Cómo? Si te fijas en la parte superior derecha, hay una cruz, y en esa cruz, dando clic sobre ella, me permitirá abrir otro documento de forma simultánea. Si yo voy, por ejemplo, aquí al versus igualdad, pues fíjense cómo tengo la posibilidad de comparar el contenido de esos documentos, la entrevista y la imagen, ¿cierto? Eso por un lado. Pero también, con respecto a las diferencias, o más bien a cómo se relacionan los códigos entre los diferentes documentos, pues puede darse de varias formas. Primero, que ambos documentos estén hablando de cuestiones similares. En esa medida tú utilizarías un código si sigues pues aquello de la comparación constante que proviene de la teoría fundamentada. Pero también tú puedes relacionar un código con otro a partir pues de lo que dentro de Atlas denominamos así, relaciones entre códigos. ¿Sí? Ya lo veremos, ¿listo? No te afanes. Bueno, por acá dicen que preguntas. Bueno. Bueno, sí, algunos están preguntando que si esta sesión estará grabada y se les facilitará. Sí, claro que sí. ¿Listo? Bueno, por acá. Bueno, sí, listo, ¿no? Efectivamente, esta sesión llegará a sus correos. ¿Listo? Bueno, entonces, precisamente para tratar de resolver estas dudas a propósito de las relaciones entre códigos, pues vamos para allá. Voy a cerrar este por ahora. Y vamos a fijarnos en que dentro del administrador de códigos, en este caso, pues aparece el nombre del código, aparece la fundamentación, que sería básicamente como la frecuencia o la cantidad de veces que fue utilizado ese código, y también aparece otra columna que se llama densidad, y esa densidad es la que nos muestra precisamente la relación que hay entre un código con otro. No obstante, pues digamos, creería yo, a partir de mi trabajo con el análisis cualitativo, dentro de Atlas sí,
pues que existen diversos tipos de relaciones entre mis diferentes categorías. Una de ellas, pues es tal vez la más común, a la que denominamos concurrencia, que es simplemente la simultaneidad de dos o más códigos en una misma cita. Por ejemplo, esto, aquí nos está hablando tanto de la elección de la universidad, como de las ganas por entrar a la universidad, como el hecho de que le interese entrar a esa universidad porque es cercana a su lugar de residencia. ¿Sí? Quiere decir de alguna manera que si aparecen de forma simultánea en una misma cita, debe haber alguna relación entre ellos. Obviamente hay unas relaciones un poco más fuertes que otras, digamos. Eso pues va a depender precisamente de qué tan frecuentemente aparecen de forma simultánea esos códigos. ¿Sí? Bueno, fijémonos que tengo por acá mucha más información. Voy a leer otro segmento para que nos fijemos en esto de la codificación. ¿Listo? Dice, bueno, aquí hablando un poco acerca de las hermanas. Todo esto aún hace parte de los aspectos relacionados con el ambiente familiar. Dice, sí, mi hermana menor es bailarina de ballet. Está aplicando a la Ópera de París para irse a París a estudiar ballet formalmente. Ella quiere hacer esa carrera y en simultáneo quiere hacer algo con medicina, para ser fisioterapeuta y bailarina, para quedarse en el mismo tema, por lo que la carrera de bailarina está en corta. Ella es consciente de eso. Entonces quiere hacer un estudio paralelo a eso para poder complementar la carrera que tanto le gusta del baile. Fijémonos los códigos que utilice, son los que están aquí en naranja. Hay un acercamiento a la alta cultura, no todo el mundo pues aspira a aplicar a la Ópera de París. También pues habla del ballet, ¿sí? Nos muestra las características de los miembros de la familia, en este caso de la hermana menor, que también es nuestro código. Esta hermana menor pues tiene un contacto cercano con las artes y posee grandes aspiraciones, pero también refleja algo que yo había mencionado previamente y es la capacidad de hacerle frente a los problemas de forma individual. ¿Sí? Bueno, por acá me preguntan que cómo llegué hasta allí. No, es el mismo documento, solo que seguía avanzando. ¿Sí? Este documento yo lo había codificado previamente. ¿Sí? Entonces, digamos, así fue como logré estar ahí. Listo. Bueno, por acá veo más preguntas, pero ya tienen que ver que si compras la versión actual y en diciembre cambia, ¿puedo actualizarla? Sí, creo que de hecho Atlas Tit está ofreciendo como esa promoción. No estoy muy seguro, pero si tú compras la versión ahorita, la 7, apenas salga la 8, te actualiza. ¿Listo? ¿Qué significan las barras de colores? Porque son distintos. Bueno, entonces las barras de colores indican precisamente, bueno, pueden darse por varias razones. Porque hay una cita dentro de otra, por ejemplo, si te fijas, esta es una cita grandotota, esta barra gris, ¿sí? Es una cita grande, y además dentro de ella hay citas pequeñas, que es como cada uno de los segmentos que a mí me interesa. ¿Sí? Las respuestas prácticamente. Pero además dentro de esa respuesta, o sea, dentro de esa cita más pequeña, puede haber otras citas aún más pequeñas, como esta. ¿Sí? Si te fijan, aquí nos está hablando de toda esta respuesta, del método Kumon, y dentro de toda esa cita, dentro de todo eso que dijo, además me interesa un aspecto muy puntual, que es este pequeñito. ¿Sí? Y si vamos aquí a la parte derecha, donde vemos los códigos, pues vemos cómo cada una se refiere a cosas distintas. Fijémonos en esto, voy a leer, dice, un método para aprender matemáticas japonés. Yo estuve desde muy chiquito y normalmente cuando uno lo mete muy chiquito termina odiando el método, porque es todos los días un cuadernito y hay días que uno no quiere hacer nada cuando está chiquito. Yo estuve en ese curso, casi lo culmino, es que yo tenía 14 años cuando iba a empezar a ver integrales y ahí fue cuando mis papás dijeron, como no, calmemos del tema, dejemos al chino ser feliz y me sacaron de común. Entonces, en general, todo eso nos está hablando de que hay un contacto previo con un capital cultural específico, ¿sí? En este caso con las matemáticas, nos habla de cierta actitud pues relacionada con la disciplina, la constancia y la dedicación, y también a que hubo una formación desde la infancia. No obstante, este fragmento, cuando dice yo estuve desde muy chiquito, dice que hay una percepción negativa frente a los procesos de aprendizaje propios, ¿sí? Y el otro fragmento, que también hace parte de esa cita más grande, dice que pues hubo decisiones en manos de los padres y por tanto pues hubo una influencia de los padres en el rumbo de su aprendizaje, por lo menos en estos términos. ¿Listo? Eso con respecto a las barras de colores. O sea, básicamente se dan porque puede haber una cita dentro de otra o una muy cerquita de otra. ¿Listo?
Bueno, un poco ya como para cerrar, se nos acaba el tiempo, quisiera mostrarles pues esto de las concurrencias. Si yo voy por acá a análisis y a la tabla de concurrencia de códigos, yo puedo generar una tabla en la que me dice qué códigos se relacionan con otros a partir de esa simultaneidad en una cita. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, pues podemos ver cómo dentro de los aspectos asociados con las relaciones familiares del entrevistado, ¿sí? Pues vemos que hay un acercamiento a la alta cultura en estos familiares, también hay una actitud reflexiva frente a los gustos, se relaciona mucho con esta categoría, la actitud comprensiva frente a la elección de la carrera, quiere decir que los padres, ¿sí? O las relaciones familiares del entrevistado, los padres en general, pues tuvieron una actitud comprensiva frente a la decisión que él tomó, digamos. También, pues que es una familia que de alguna manera posee adaptabilidad a los cambios, que hay un alto grado de autonomía, ¿sí? Que conciben, fijémonos en que hay distintos colores, entre más clarito sea el color, quiere decir que tal vez mayor relación hay, ¿sí? En este caso uno diría que esto de los aspectos asociados con la familia, pues en la familia existe cierta ambición o proyección como virtud, etc. ¿Sí? Bueno, por acá veo preguntas a propósito de esto. Si esto recuerden que es un poco como para ejemplificar. Bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Entonces, sí, la primera pregunta sería yendo a análisis y luego a tabla de concurrencia de códigos. ¿Listo? Y luego, pues yo selecciono los códigos que quiero relacionar con otros. ¿Sí? Luego de ello, me preguntan que cómo se interpreta la tabla. Entonces, de lo que estaba diciendo previamente, tienen un par de numeritos. El primero nos indica la cantidad de citas en las cuales comparten esos mismos códigos, por ejemplo, acercamiento a la alta cultura con los aspectos asociados con las relaciones familiares del entrevistado. Quiere decir que hay dos citas en las cuales aparecen esos dos códigos. Y el segundo número nos da, de alguna manera, como la fuerza de esa relación. Entre más se acerque a uno, quiere decir que más posiblemente hay relación entre esos códigos. ¿Listo? Bueno, me espero que ya con eso quede un poquito más claro. Sí, sería algo similar a correlaciones, no obstante yo prefiero no cuantificar esta información, sino más bien concebirlo como pistas o herramientas que nos permitirán profundizar en el análisis. Esto, por ejemplo, la tabla de concurrencias desde mi punto de vista facilita mucho la elaboración de hipótesis de trabajo. ¿De acuerdo? Tengámoslo presente. También otra de las formas de explorar esta información sería, pues yendo, por ejemplo, al administrador de códigos, dando clic derecho sobre el código que a mí me interese, en este caso, por ejemplo, las características de los miembros de la familia, y abro su propia vista de red. Si bien en este caso no desarrollé relaciones entre los códigos, pues sí existen unas tácitamente, que son precisamente las concurrencias. Si yo doy clic derecho sobre el código y le pido que me importe los concurrentes, pues él me va a mostrar todas las cosas que se relacionan con las características de los miembros de la familia. Fijémonos que los miembros de la familia, o en los miembros de la familia hay un acercamiento a la alta cultura, hay una actitud comprensiva frente a la elección de la carrera, una adaptabilidad hacia los cambios, un alto grado de autonomía, un apoyo frente a la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Yo podría también, pues, utilizar, por ejemplo, los colores para guiarme un poco en cuáles códigos podría profundizar. Los que están en amarillo, por ejemplo, son los que tienen mayor fundamentación, es decir, los que fueron más utilizados, y en esa medida podrían ser las categorías ejes de mi análisis. ¿Sí? Yo podría agrupar el resto de categorías dentro de estas, por ejemplo. Esa es una estrategia. ¿Listo? Bueno. Bueno, por acá vemos de dónde se calculan esos datos. Se calculan de la simultaneidad de los códigos en una cita. ¿Sí? Entonces, entre más citas tengas en los que aparezcan de forma simultánea los códigos, quiere decir que hay más relación entre esos códigos. ¿Sí? Por acá, 1.33, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, ese era tal vez uno de los datos que aparecía en la tabla de concurrencia. Seguramente quiere decir que hay un exceso de concurrencia, es decir, que
posiblemente cada vez que utilice un código, también utilice el otro, y en esa medida el programa pues me está advirtiendo qué necesidad tenía de utilizar dos códigos si siempre que utilizo el uno, utilizo el otro. Puede que esté redundando ahí. ¿Listo? Por acá también me preguntan que cómo puede reportar en un artículo esas relaciones. Bueno, uno podría quedarse con la tabla de concurrencias y exportar eso y hacer un análisis desde ahí, pero también podrías utilizarlo como insumo para establecer relaciones desde acá, desde las vistas de red. Entonces yo podría construir la relación entre las diferentes categorías, digamos. ¿Listo? Bueno, lo de los números creo que ya también... Ah, bueno, tal vez te refieres a los números acá. Estos números, el primer número nos indica la fundamentación, es decir, la cantidad de citas que fueron codificadas bajo este código. Y el segundo número nos da la densidad, o sea, la cantidad de relaciones que tiene este código con otros. ¿Listo? Bueno, quisiera saber si hay más inquietudes. Sé que esta última parte quedó un poco en punta, tal vez también pues porque traté de resolver eh, las inquietudes que se iban presentando, pero quisiera entonces, pues precisamente saber si tienen alguna inquietud, si hay más preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, lo de los números creo que ya lo dije. Ah, bueno, esta información es por documento o son entre los códigos con varios documentos. Lo segundo, es decir, por ejemplo, esa tabla de concurrencia se refiere a todos los códigos en todos los documentos. ¿Listo? Bueno, por acá me dicen que todo muy claro. Por acá me dicen que va a hacer un mantenimiento. Ah, bueno, sí, yo no le envío la presentación, pero sí les llegará en estos días a través de Software Shop. ¿Listo? ¿A qué correo? Pues al que ustedes ingresen o depositen en la información que se les está solicitando. ¿Listo? Bueno, preguntan también que si podríamos hacer un segundo curso de continuación con este tema. Bueno, claro que sí, digamos, estos webcasts se hacen frecuentemente. No obstante, también quisiera invitarlos a una capacitación que vamos a desarrollar en un par de semanas de poco más de 20 horas, donde trataremos todos estos temas en profundidad. Si necesitan información al respecto, pues pueden solicitarla a través de Software Shop. ¿Listo? Sí, nosotros enviamos el link. Cuando hacemos las nuevas capacitaciones, lo que te digo, es bastante em, frecuente. ¿Sí? Hay veces en las que se demora un poquito más, otro poquito menos. Pero si están muy interesados, si quisiera invitarlos entonces a esta capacitación que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, con respecto a preguntas de precios y eso, yo creo que ya sería también a través de Lisa o de el cuestionario que les están em, brindando para que ustedes ingresen la información que consideren. ¿Listo? Bueno, bueno, vamos a ver. Por acá. Por acá me dicen, por ejemplo, que trabajamos solos con códigos y no se administran categorías por ningún lado. Bueno, es cierto. Lo que pasa es que digamos, yo fui o traté de ser claro con respecto a la diferencia entre código y categoría, que a veces no es muy clara, para algunas personas son cosas totalmente distintas, otras suelen entender lo mismo, hay personas que no hablan de codificación sino de categorización, por ejemplo, y en esa medida, pues tal vez te refieras a la categorización como el proceso que vendría después, o sea, lo que vendría una vez se realiza esta codificación abierta, en términos, pues no sé, de codificación axial, por ejemplo, ¿sí? Orientándonos bajo los códigos más frecuentes y luego generando familias de códigos. ¿Sí? Pero, digamos, todo esto, pues podrá ser abordado posteriormente. ¿Listo? No hay problema. La idea era precisamente hacer una pequeña introducción a esto. ¿Listo? Ah, bueno, con respecto a las capacitaciones, serán vía online. ¿Sí? Cada uno frente a su computador. Me oirá de forma similar a como lo estaremos haciendo. Obviamente también será un poco más personal porque ustedes podrán también participar, hablar, discutir, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, agradezco inmensamente su participación en este webcast y los esperamos en una próxima sesión. No olviden, por favor, completar el cuestionario que se les ha enviado para tener un contacto más cercano con ustedes. ¿Ok?
Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.